Ok. Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos estés viendo. Te encuentras en Restaurando al Ser con nuestra invitada del día de hoy, Ivonne Armand. Ivonne, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante del cual la invitada de hoy tiene mucha experiencia y conocimiento al respecto. Es por eso que el día de hoy yo soy el host y ella es la invitada, porque nos va a hablar de toda su experiencia que creo yo que tiene mucha sobre ese tema en específico que hemos decidido tocar el día de hoy, que es un tema muy interesante para muchas personas, que yo creo que es un tema que muchos de nosotros pensamos que probablemente es un tema que solo es para personas que tienen problemas de algún tipo, pero en realidad todos sufrimos de esto hasta cierto punto. Entonces, el día de hoy queremos tocar el tema sobre el trauma. Ivonne, ¿qué nos puedes decir solo para entrar de lleno en este tema? ¿Algo en específico que quieras mencionar sobre ese tema? ¿Alguna historia que nos quieras contar? ¿Algo que le puedas contar al público sobre tus experiencias con este tema? No tiene que ser una experiencia personal, pero algo que hayas escuchado, ya que tú das terapias y has escuchado muchas historias. No tienes que dar nombres, pero puedes contar una historia de algo que hayas escuchado que pueda ayudar a los oyentes a poder aplicarlo en su vida diaria. Sí, gracias, hermano, por invitarme a tu programa. Eh, bueno, este tema surge porque en el libro 2 de Eduardo, del Jugando con Formas, hay un capítulo en donde hablas del trauma y, bueno, em, el trauma es una experiencia de vida que ha sido intensa, vivida en soledad y inesperada. Esa es la definición de un trauma que desde las leyes biológicas le llamamos shock biológico, ¿no? Porque ahora sabemos cada vez más que esa experiencia tiene un impacto a nivel biológico o del cuerpo, ¿no? Del cuerpo físico, vaya, de todo el cuerpo energético, ¿no? Físico, emocional, mental, álmico, espiritual. Y en realidad se sabe poco de esto, o como bien decías, ha estado más encaminado a cosas muy grandes, ¿no? Como terremotos, como la experiencia de ir a la guerra, como una violación sexual, ¿no? O sea, cosas muy intensas. Em, que generan, claro, ese trauma y que es muy evidente, ¿no? Y que fíjate, a pesar de ser muy evidente, no se trata, porque eso de ir al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta es como, no, eso no está, eso es de locos, Ujú. ¿no? Eso es solo de locos, entonces, mejor no. Em, bueno, yo me acuerdo cuando yo era niña, tendría 10 menos, ¿no? 8, 10 años. En esa casa donde viví hasta los 13 años, mis vecinos tenían una hija con retraso mental y la tenían escondida. Nosotros sabíamos porque eran nuestros vecinos. Entonces veíamos a la chavita como en el patio trasero o así, pero la niña nunca salía a la calle, parecía como si no existiera, la señora no hablaba de su hija, ¿no? Porque era como mal visto, ¿no? Tener algo así. Y estoy hablando de un caso extremo, ¿no? De un retraso mental, pero en realidad se escondía todo lo que era diferente o raro, ¿no?
Y bueno, gracias a Dios hoy está saliendo todo esto a la luz. Y entonces, ¿qué pasó de primera instancia? Que todos los veteranos de guerra empezaron a tener pues graves consecuencias, ¿no? Y empezaron a ser un problema para la sociedad. Entonces, ya se puso como un diagnóstico claro el estrés postraumático, ¿no? Que es en donde esta experiencia terrible que viviste se presenta, sigue estando presente en tu mente y se sigue presentando ante cualquier detonador, ¿no? Por ejemplo, estos veteranos de repente oyen que, no sé, que un coche pasa con el mofle y hace explosión, ¿no? Está mal el coche y hace... ¡pum! Y el veterano se activa, ¿no? Y se pone en modo guerra y se transforma en alguien violento, ¿no? Y entonces dije, ¿qué está pasando? Ah, bueno, pues es que la experiencia se quedó en el cuerpo como un trauma y se revive con disparadores que estaban presentes cuando sucedió el trauma. Y entonces esta situación ya se ha estado viendo desde los años 70, ¿no? Em, pero cada vez más, como esto ya se está abriendo y se está abriendo y cada vez hay más terapeutas, lo que estamos viendo ahora es que hay trauma que, aunque no es intenso o pareciera no intenso, se repite, se repite todos los días, ¿no? Es una experiencia que sucede todos los días. Y entonces hoy nos estamos enfrentando a una generación de personas que vivieron su infancia con experiencias de trauma diario, 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 por ejemplo, de un padre alcohólico, que ya sea que todos los días o los fines de semana llegaba a casa en estado de alcoholismo, gritando, abusando, pues en fin, todo lo que pudiera hacer un alcohólico o drogadicto o, o alguien simplemente abusivo, ¿no? O esta famosa cadena de violencia que va del mayor al menor, ¿no? Un padre de familia que se va a trabajar, en el trabajo su jefe lo trata muy mal, le grita, lo humilla, y entonces este hombre regresa a casa y hace lo mismo con su esposa, la esposa hace lo mismo con el mayor con el del medio con el menor con la mascota. Ujú, ¿No? Y repetimos. Y entonces esto genera un trauma colectivo continuo, 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 continuo. Y entonces ahora estamos viendo en la terapia individual o terapia familiar o cualquier tipo de terapia, estamos viendo las consecuencias porque se está ya refiriendo a un estrés postraumático complejo. ujú, Ya se le puso el apellido de complejo porque ya no solo es de una situación terrible que haya pasado en algún momento, sino que es algo continuado, continuado de una experiencia que se tiene y que se va repitiendo porque vamos a decir, este hijo menor que fue abusado, violentado de diferentes maneras por este papá, por esta mamá, por este hermano, por este otro, se va a casar con un hombre que siga la misma línea, ujú, ¿no? Y entonces va a seguir repitiendo ese trauma hasta que se dé cuenta que está el trauma ahí instalado, ¿no? Y, y bueno, pues entretejido está muchísimo el alcoholismo, todas las adicciones, pero que además las adicciones tenemos las adicciones muy claras, ¿no? Alcohol, drogas. Pero también tenemos adicciones que no se notan, que son adicción al trabajo, adicción a la comida, adicción a las relaciones tóxicas, adicción a las películas, adicción a la lectura,
adicción a los cursos, adicción a un montón de cosas que se nos hacen naturales, pero que no lo son cuando son excesivas, obsesivas, ¿no? Entonces, Adicción a la información espiritual también. adicción a la información espiritual. Exacto, ¿no? Y se vuelve adicción cuando realmente no te deja vivir la vida, ¿no? Estás solo para escuchar lo que viene, recibir y recibir y recibir, pero no lo tomas y no lo Trabajas. trabajas dentro de ti, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en resumen, eso sería el trauma. Muy bien, Ivonne. Entonces has hecho una muy buena introducción y así empezamos el programa de hoy, que como podemos ver, nuestra invitada de hoy tiene un gran conocimiento y una amplia experiencia basada no solo en experiencias personales, pero también en experiencias de otras personas que de alguna manera han conectado con ella y compartido esta información que nos va a compartir el día de hoy. No sé de dónde saco estas palabras que digo, pero bueno, cuando tengo que hablar, hablo y a veces se me olvida que estamos grabando, pero bueno, esto pasa. Eh, con respecto, bueno, en, yo tuve experiencias de trauma, pero no personales, más bien de otras personas. Yo crecí, yo tuve padres muy amorosos, no, afortunadamente no tuve ningún tipo de traumas grandes. Claro que todos tenemos algún tipo de trauma escondido que siempre que le buscamos, lo vamos a encontrar. Entonces todos tenemos, aunque creamos que no tenemos ya nada, vamos, si le buscamos, encontramos. Solo es cuestión de buscarle profundamente y observarnos internamente, claro. Pero lo que me refiero es de que hablando de traumas extremos muy visibles, pues tengo, pero de vidas pasadas. Y eso ya les cuento más adelante. Y sí tuve unos grandes. Y bueno, como yo he hablado de ese tema con los seres de dimensiones superiores muchas veces, y esto me dicen que esto sí está relacionado con la espiritualidad, pero está relacionado más con la psicología o con cosas mentales, pero no totalmente. Sí hay algo de, vamos a llamarlo así, de espiritualidad en esto. Y bueno, cuando digo la palabra espiritualidad, porque hablamos mucho de mente, cuerpo y alma. De acuerdo a los seres de dimensiones superiores, esta separación que hacemos es solo una manera para que nosotros se nos facilite entender las cosas, pero para ellos no existe esta separación, para ellos es simplemente así es todo, así funciona todo. Pero sí, como nosotros tenemos ciencias, matemáticas, física, biología, entonces dividimos todo en secciones para que se nos facilite, ya que nuestro cerebro muchas veces no es capaz de entender todo como uno solo, pero los seres de dimensiones superiores ven todo como uno solo. Ujú, Entonces, nosotros vamos a la escuela, nos enseñan matemáticas, física, biología, y para ellos, bueno, ellos no tienen escuelas como nosotros, pero si fueran a la escuela les dirían todo de un golpe, porque no tienen esta separación. Pero ujú, bueno, hablando en separación de esta manera, pues tenemos mente, cuerpo y espíritu, y que en este caso está muy relacionado a la idea que tenemos de mente, pero también hay algo de cosas que están relacionadas al cuerpo, porque todo está relacionado, y también cosas de espíritu. Y bueno, puedo contar un poquito de mi experiencia, pero mi experiencia no es nada, no es personal mía, ya que sí tenía un trauma muy fuerte que es relacionado a los ríos, pero estos son de vidas pasadas, que yo no entendía nada al principio, pero poco a poco se fue desarrollando y lo fue entendiendo. Pero, como saben, pues yo he estado trabajando muchos años con una canalizadora que, que vivió un trauma enorme. Ya no lo tiene ahora, pero sí en su momento, o sea, esta persona, y bueno, antes yo no podía compartir esto, pero ya puedo compartirlo porque ella decidió hacerlo público. Entonces, ya es por eso, tengo el permiso. Existe una película sobre esto, eh, entonces ya es público. Y ujú, bueno, como saben, yo trabajo todavía con una canalizadora que experimentó eh, trauma prácticamente desde su niñez. En pocas palabras, ella nació, sus papás murieron a la semana y la fue adoptada y abusaban de ella físicamente, sexualmente, de todo tipo. A los 18 años, cuando ya por fin pudo escapar,
se fue y, y terminó viviendo en las calles. Entonces, de las calles, pues empezó con drogas, alcohol, incluso prostitución y muchas otras. O sea, todo lo que se pueden imaginar que le puede pasar a alguien, le pasó a ella. Y, y ella, pues, bueno, lo que me cuenta a mí es que ella estaba muriendo y es cuando se le aparece este ser y le dice, mira, estás muriendo. Tienes dos opciones. Continúas así como vas o si quieres te ayudo, pero si te ayudo, vas a tener que hacer todo lo que te diga, vas a aprender a cómo, bueno, en esa época no le dijo canalizar, pero le dijo, vas a permitir que mi energía entre a través de tu cuerpo y vamos a compartir mensajes con mucha gente. Y pues ella aceptó y le dijo, no te preocupes, no vas a estar sola, va a venir gente que de vez en cuando te va a venir a ayudar. Y esa gente yo fui el primero y bueno, casi casi el único. Entonces, em, pues llegué yo a la vida de esta persona y, o sea, yo le ayudé a superar porque así fue como yo conocí a Cela, que es un ser de dimensión superior, tuvimos un acuerdo. La primera vez que hablé con ella me dijo, mira, esta persona, la persona que vive en este cuerpo, tiene un trauma muy grande, entonces necesita ayuda espiritual, pero también mental. Y para eso podemos trabajar juntos para ayudarla. Y a cambio de eso te voy a dar información, que es la información que comparto. Entonces, mucha de la información que comparto es porque yo tuve como un acuerdo de ayudar a esta persona a superar su trauma. Y esto pasó en los Estados Unidos originalmente, después lo hicimos también en México y fue ir con psicólogos, pero obviamente muchos psicólogos no entendían lo que pasaba. Pero en cuestión de trauma, pues sí, muchos psicólogos, y lo digo con mucho respeto, muchos psicólogos entienden muy bien el trauma, pero hay muchos que no, o al menos conocen hasta cierto punto, ¿no? Porque no entienden la parte espiritual o la parte de conciencia. Por ejemplo, íbamos con psicólogos que bueno, hay una palabra específica para los psicólogos que se encargan de ese tipo de traumas, y íbamos con especialistas y es que una de las cosas que nos pedían es que fuéramos muy sinceros. Entonces no podíamos llegar y decirles, no, aquí no pasa nada, porque no era una persona normal. Entonces teníamos que decirle al psicólogo, ella es una canalizadora, hay un ser de Sirius de la 12ª dimensión que habla a través de su cuerpo. Y bueno, se lo decíamos más suave, claro. Entonces muchos psicólogos lo tomaban como, pensaban que yo también estaba loco. Entonces él les decía, eh, bueno, intentamos muchos psicólogos, algunos. Bueno, en realidad ninguno estuvo realmente abierto a esto. Intentaron ayudarla y hicimos lo mismo en México por, por 2 años prácticamente, hasta que un día, pues yo le pregunté directamente a los seres de dimensiones superiores, ¿por qué no buscan ustedes en sus bases de datos a alguien que nos pueda ayudar para yo no tener que ir de uno por uno y descubrir que realmente no están ayudando, que no entienden lo que está pasando aquí? Porque era importante, o al menos yo consideraba que era importante que entendieran que es una persona que, que vive de manera muy diferente. Y, y pues sí, me dieron el teléfono de una persona y esto fue en Mérida, en Yucatán. Para ese entonces yo ya estaba viviendo en Mérida, bueno, cerca de Mérida, en Yucatán, y nos dieron el teléfono y el nombre de una persona, un psicólogo en Mérida, y lo busqué y lo encontré. Y sí, el señor, no, él no entendía totalmente cómo funcionaba la canalización, pero estaba abierto a que era posible. Y él me dijo directamente, mira, yo no entiendo estas cosas, pero sé que hay algo ahí. Entonces, vamos a tratarlo. Y pues nos ayudó bastante. Y, y una de las terapias que funcionó muy bien y muy rápido fue, bueno, más tarde hablamos de esto, nada más lo voy a mencionar, es, eh, creo que ya estuvimos hablando de esto en otros programas, pero hoy podemos tomarlo más a fondo, es EMDR, en español sería EMDR. Eh, mm, Entonces, esto de EMDR proviene del inglés
que es eye movement, um, que es prácticamente la traducción en español sería como el movimiento rápido de los ojos Mm, o algo así. Y esto es una técnica que estuvimos hablando en otro video, Ivonne y yo, de que puedes hacerlo con tu propia mano, pero también hay como máquinas que pueden hacerlo. En este caso, esta persona tenía una máquina que es muy sencillo, hasta parece ridículo, pero funciona y los psicólogos no saben por qué funciona, pero funciona. Y bueno, ya los seres de dimensiones superiores me explicaron por qué funciona. Y es prácticamente una máquina. Imaginen que yo soy la persona con el paciente y hay una máquina que tiene una lucecita y esa lucecita se mueve de un lado hacia otro. Y hay velocidades, claro. Es solo eso, una luz que se mueve de un lado hacia otro. Entonces, el paciente solo tiene que observar esa luz, seguirla con los ojos, sin mover la cabeza, simplemente seguirla con los ojos y recordar esos eventos traumáticos. Claro que es muy doloroso porque esa persona empieza a recordar y empieza a recobrar esos sentimientos, pero simplemente por seguir la luz, en algún momento, en una sesión, ya es un gran avance. Requiere varias sesiones normalmente, pero en pocos días es posible curar prácticamente todo. No todo tal vez, pero sí la parte más fuerte. O al menos así fue como yo lo experimenté, que el mm, trauma desapareció. Y estoy hablando de una persona que experimentó todo tipo de problemas y el trauma desapareció en pocas semanas. mm, Y no sé si los seres de dimensiones superiores también ayudaron, pero bueno, yo vi el mm, cambio y me di cuenta de que, bueno, que estas cosas funcionan. Pero como dice el psiquiatra, el- ellos no, ellos no le hacen nada a la persona, al paciente. Solo los guían a cómo ellos mismos se curen. Entonces es importante recordar esto. Nadie puede venir porque normalmente tenemos esta idea de que un doctor nos va a curar, pero en realidad nos están dando las herramientas para que nosotros mismos hagamos el trabajo. Es como ir a un gimnasio. No lo vemos así porque normalmente tenemos esta idea de que le pagamos a alguien para que haga el trabajo por nosotros, pero en realidad nosotros hacemos el trabajo. Es como en un gimnasio, que vamos a un gimnasio, pagamos por una suscripción para hacer el trabajo nosotros. Ellos solo nos dicen qué hacer, nos van guiando. Y, y bueno, esto fue una de las experiencias que yo viví directamente, no propia, pero pues sí lo vi como propia, ya que mi contrato o mi trato, eh, mi idea era ayudar a esta persona a cambio de recibir información. Y no solo información, recibí muchas otras cosas de energía y prácticamente todos estos cambios que yo viví en los últimos años que me llevó a enfocarme en esta información espiritual provino de ese acuerdo que yo tuve con Atela. Entonces, si estoy aquí y tengo esta información es en gran parte por ese acuerdo que yo tuve. Y bueno, puedo hablar de otras cosas, pero antes de continuar, quiero hablar con la experta en este tema, la invitada de hoy, que se encuentra con nosotros, Ivonne Armán, es una persona que por muchos años ha tenido conocimiento y compartido información con, podríamos llamar, pacientes con los que han acudido a ella para poder ser guiados por Ivonne, para que Ivonne les pueda decir en qué enfocarse y cómo sanar a ellos mismos estos traumas, ya sean grandes o pequeños, que tienen sus nombres, pero por ahora pues vamos a llamarlos grandes y pequeños. Ivonne nos va a iluminar un poquito más con esta información. Ivonne, ¿tienes algo que compartirnos? Un poquito. Vale, cuéntanos. Este, bueno, empezando por esta idea de encontrar un psicólogo y es chistoso cómo se van sincronizando las cosas porque precisamente la semana pasada en nuestros videos de Restaurando al Ser con Diana Medina y Eugenia McCarthy, una mujer nos preguntaba que ella ya se estaba dando cuenta clara de que necesitaba la ayuda de un terapeuta, pero que no sabía cómo buscar. Y entonces en nuestro programa de esta semana hablamos precisamente de eso, ¿no? De
cómo conseguir un buen terapeuta, digamos. Y bueno, si quieren, no voy a repetir aquí toda esa información. Si quieren, pueden ir a ver el video de Restaurando al Ser. Está en la carpeta del canal de YouTube de Restaurando al Ser. Hay una carpeta, una lista de reproducción que se llama Restaurando al Ser 2023-2024, ¿no? Que son los más recientes. Pero básicamente sería hacer como esta distinción entre lo que sería la psiquiatría, ¿no? Que es una rama de la medicina, que son médicos, y que pueden ayudar en el trauma, pero su modo, su manera de tratar es a través de medicamento, porque son médicos y lo que les enseñaron muy profundamente es, se llama farmacología, esta rama. Entonces ellos saben muy bien el manejo de los medicamentos, pero un psiquiatra que solamente es psiquiatra no tiene una, un modo de dar terapia, de tener esta parte terapéutica de sesiones en donde se hace algo o más que solo dar el medicamento. Hay psiquiatras que sí lo tienen, que sí tienen después la especialidad en psicoanálisis o psicoterapia o algunas otras herramientas, ¿no? Luego, por otra parte, están los psicólogos que estudiaron la licenciatura de psicología. Con solo la licenciatura no tienen la posibilidad tampoco de dar terapia, porque no tienen una mirada amplia de todo el manejo de la psique, que la psique no solo es mente, la psique es mente-alma, porque de hecho la palabra psique quiere decir alma, Ujú, y entonces se le suma la mente, pero ven, tienen la mirada de todo el mapa, por decirlo de una manera, pero no tienen las herramientas de intervención terapéutica. Entonces necesitan también estudiar algo más que les dé las herramientas terapéuticas. Entonces, cuando ustedes vayan en búsqueda de un terapeuta, vean eh, por dónde va, qué experiencia tiene, porque también la experiencia es muy importante porque yo conozco personas que aunque no han estudiado mucho, tienen el don y tienen la experiencia. Entonces también por ahí habría que checar. Y luego tenemos toda una gama de terapias alternativas, ¿no? Que son energéticas, biomagnetismo, en fin, muchas más hay, que cada una aporta algo a los procesos. Em, Y lo que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Digamos que la, la, la carrera que yo estudié que me da soporte como terapeuta es la maestría en terapia familiar sistémica. Ahí es donde yo aprendí todo este asunto de el abordaje psicoterapéutico porque la creadora de esta maestría, que fue mi gran amiga, Ana Lucía Padrón, ella era psicoterapeuta, psicoanalista. Entonces le dio todo el enfoque psicoterapéutico a la maestría, muy completo, increíble. Yo, pues ese es el enfoque que uso. De hecho, yo doy terapia familiar. Lo que pasa es que dar terapia familiar es bien complicado porque la familia no quiere venir a terapia. ujú, Entonces, siempre hay un señalado, siempre hay uno que es el que está mal. Y entonces ya te traen a ese uno que generalmente es el hijo y el hijo chico, ¿no? El rebelde, que en terapia familiar lo llamamos el chivo expiatorio. ujú, Entonces, bueno, generalmente acabo dando terapia individual, pero con la mirada de la terapia familiar, porque para mí es como si toda la familia estuviera ahí en el consultorio, ¿no? Eh, y entonces ya podemos empezar a tratar el trauma.
A lo largo de los años, de la experiencia, a lo largo de estar trabajando con Eugenia y con Diana, las tres tenemos ahora el conocimiento de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, que ha sido también tener un conocimiento maravilloso porque nos ha permitido hacer esta unión e integración de cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Y verlos en conjunto, no desintegrados y separados, sino verlos en conjunto. Entonces, desde hace, pues ya, yo creo que 6 años, decidimos juntarnos las tres para dar terapia en conjunto. Entonces, estamos las tres cuando viene una persona a consultarnos. De tal manera que Eugenia puede ver totalmente la parte médica, ¿no? Física, médica, porque ella estudió medicina, ¿no? Diana puede ver la parte psicoterapeuta, psicoanalista, ¿no? Toda la parte de la psique, y yo puedo ver todo el sistema familiar que está presente, ¿no? Y la verdad es que ha sido un trabajo maravilloso y ya muy enfocado a mirar el trauma, porque las personas que llegan a ese tipo de terapia tienen un trauma, ¿no? Ya reflejado en un síntoma físico en el cuerpo. Eh, y bueno, en base a toda esa experiencia ya de pues 20 años de terapeuta, eh, he estado en los últimos años desarrollando un nuevo sistema, digo nuevo, pero pues no es nuevo, simplemente es incorporar, integrar, que yo le llamo restaurando el ser, ¿no? La terapia que ahora doy, yo la llamo la restauración del ser. Y uso muchas de las herramientas, como esta que mencionas, ¿no? Del eh, eye movement, eh, MRD, MDR, sí, MDR, que ahorita te digo, quiero creo que leerlo en inglés, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ujú, que en español está conocido como la terapia de reprocesamiento del trauma. Le pueden llamar no, TRT. Bueno, en español no, no usamos las siglas, ¿no? sí, es que hay Entonces, términos médicos para esto, sí. entonces es terapia de reprocesamiento del trauma. Yo no soy especialista en esta, Diana sí, Diana la usa mucho y es muy buena y tiene que ver con el movimiento del ojo, Ujú, porque cuando hay un trauma, uno de los sentidos más afectados es la visión, eh, porque la visión, digo, nuestros 5 sentidos están involucrados cuando hay un trauma, pero la visión es como el director de orquesta, ¿no? Que mueve la orquesta para todos los otros sentidos. Entonces, porque además tenemos visión periférica y visión trasera, porque tenemos todavía restos oculares en el cerebelo, ¿no? A la altura del cerebelo. Entonces, vemos también para atrás. Entonces, cuando nos sucede el trauma, tenemos una visión de 360 grados y lo que hace el movimiento ocular es que recorres toda esa gama que estaba presente cuando sucedió el trauma y te permite entrar a el trauma completo. Muy interesante. sí, es interesante que mencionas esto sobre los movimientos de los ojos. Algo que yo notaba justo en esa época, porque esto pasaba al mismo tiempo. Cuando yo fui a las terapias para ayudar a esta persona, a la canalizadora, y bueno, todos canalizamos hasta cierto punto, pero estoy hablando específicamente de canalización, transcanalización, cuando la persona está en trance total, el cual muchas personas dicen que hacen, pero no, eso es, eh, bueno, hay pocos, vamos a decirlo así. Entonces, este,
cuando entra en ese trance para canalizar, una de las cosas que notaba, ahora no, porque ahora canaliza muy rápido, en menos de un segundo ya está en trance, pero en esa época tardaba como un minuto en entrar en ese trance. Y lo que podía ver es que había un movimiento de los ojos. Y cuando ella regresaba del trance, pues yo le preguntaba que si ella estaba consciente de que había un movimiento, algo así como, y yo también a veces lo hago. Bueno, lo que pasa es que yo también canalizo, pero no en ese nivel. Yo lo llamo, yo por eso ni digo que soy canalizador, porque eso es otro nivel. Entonces, y ese movimiento de los ojos pasa y nos pasa a la mayoría de nosotros también cuando estamos durmiendo y entramos en un nivel muy profundo, cuando las ondas cerebrales entran a lo más bajo, es cuando existe Ujú, este movimiento de los ojos automático. Entonces, este movimiento de los ojos está muy relacionado con nuestra conciencia, ujú, pero, pero bueno, el por qué pasa, em, eso ya es un tema enorme que ni siquiera ujú, tengo toda la información al respecto, pero lo que sí quiero decir es que este movimiento de los ojos es algo relacionado con la conciencia y otras cosas que están en y no solo en nuestro cuerpo, porque esto de los traumas no solo existe en esta vida, se va con nosotros a otras vidas y lo traemos de otras vidas. Entonces, si pensamos que al morir ya nos olvidamos de todo, pues no, entonces por eso hay que es mejor ahora que somos conscientes de esto, es mejor trabajarlo ahora que somos ujú, conscientes, porque en la siguiente tal vez nos va a tomar mucho tiempo en estar conscientes de eso ujú, y nos va a tomar mucho tiempo. Entonces ahora que estamos conscientes de eso y que sabemos que podemos trabajar en eso, pues a trabajar. Y bueno, como digo, no tengo traumas. Bueno, yo creo que no tengo traumas, pero sí los que he encontrado, pues automáticamente busco en resolverlos. Ahora, no quiero decir que no tengo traumas, todos tenemos traumas. Lo que pasa es que relacionamos esta idea de que no tenemos traumas porque lo relacionamos con una persona que le afecta ya de una manera muy visible en su vida. Pero todos tenemos traumas. Hasta una persona que se vea que tiene una vida muy tranquila, seguro que si le buscamos le encontramos un trauma. Entonces, o como dicen los tres dimensiones superiores, mientras estemos aquí en la Tierra, seguro tenemos mínimo un trauma, pero solamente no lo hemos visto, no estamos conscientes de eso. Ahora, algo que probablemente muchas personas encuentren, hay que observarse uno mismo internamente para poder ver estos traumas, es que muchas cosas vienen de, vamos a llamarlo, vidas pasadas. Y en mi caso, por ejemplo, yo desde niño ya lo superé, tenía un miedo, pero un miedo profundo a los ríos. Para mí cruzar un puente era complicadísimo. Entonces, después, bueno, yo en Ciudad Juárez, pues es un desierto, yo nací ahí, entonces hay un río que es el río internacional para cruzar a los Estados Unidos, pero siempre está seco, entonces no hay agua. Entonces yo puedo estar en una altura, en lugares altos, y volteo para abajo y no tengo problema, pero si hay agua, ya generaba algo, entonces yo me puse a pensar en eso, digo, aquí hay algo. Pero esto fue hace mucho tiempo y después me fui a vivir a Europa, donde hay muchos ríos en cada ciudad prácticamente. Y dije, pues tengo que superar esto. Entonces yo no lo sabía, pero después, obviamente cuando pasé por eventos espirituales, empecé a soñar. Tuve sueños, muchos, donde yo moría ahogado en un río. Y tengo recuerdos claritos, súper claros. Y yo hablando con los seres de dimensiones superiores, pues les pregunté, ¿qué son estos sueños? ¿Están relacionados con mis miedos con los ríos? Me dice, claro que sí. Me dicen, no son sueños, son recuerdos. Y yo, ok, ya entendí. Entonces, esto es probable que nos esté pasando a nosotros. Si vemos que tenemos como un cierto tipo de miedos, porque la medicina o la psiquiatría relaciona todo lo que nos pasa con la niñez, principalmente, porque no consideran que o no creen que puede existir otras vidas. Entonces decimos que todo viene de la niñez, que en gran parte sí, muchas cosas vienen de la niñez, pero no todo. Entonces, incluso si hay, por ejemplo, lo que he visto también es que hay cosas relacionadas con, por ejemplo, un hombre, bueno, no me pasa a mí, pero he escuchado de otros hombres que sienten síntomas como si fueran mujer, pero síntomas que solo las mujeres experimentan.
y después de buscarle hemos encontrado que son experiencias pasadas de mujer. Entonces, si, si sienten una conexión es porque tenemos una, como alguien me escribió ayer o hace 2 días, que una mujer que decía que ella a veces sentía que era un hombre, pero se me hace tan normal porque lo que pasa es que no recordamos, pero todos hemos pasado por ser hombre y ser mujer. Y de hecho, las personas que tienen una conexión muy, muy fuerte con vidas pasadas donde fueron del sexo opuesto, es donde ocurre en muchos casos la homosexualidad. Entonces, no es, es simplemente una conexión fuerte con algo del pasado. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Em, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, el, el trauma es, bueno, en palabras sencillas, el trauma es un condicionamiento que nos regresa al pasado, a un evento pasado y lo tomamos como presente. ¿Qué significa? ¿Qué es un condicionamiento? En psicología, bueno, hay un experimento que se llama el experimento de Pavlov. Eh, bueno, para simplificar y con todo respeto para este señor, vamos a llamarle Pablo, ¿vale? Entonces, el experimento de Pablo, que se escribe Pavlov, ¿vale? Pero bueno, vamos a llamarle Pablo por ahora para simplificar. Entonces, Pablo lo que hizo fue que él llamaba a sus perros para darles comida. Entonces, él lo que Ujú, empezó a hacer es tocar una campanita y le llamaba a los perros para que comieran. Entonces, esto lo empezó a hacer muchas veces hasta que los perros empezaron a asociar el sonido de la campana con comida. Y esto pasa muy común con los perros. Les decimos cierta palabra y se acondicionan. Entonces, esto en psicología es acondicionamiento. Se condicionan a ciertas palabras, sonidos o cualquier estímulo a relacionarlo a ciertas cosas. Esto es lo que yo normalmente le llamo programación. Y ahora pensamos que esto le pasa solo a los perros, pero no, esto le pasa a todos, incluyendo a los humanos. Entonces, esto es muy común. Tal vez pensamos que esto no nos pasa a nosotros, pero pasa automáticamente. Estos son las programaciones. Entonces, para poder entender qué tipo de traumas pequeños o grandes tenemos, tenemos que observar nuestra propia programación, qué condicionamientos tenemos. Entonces, mientras no observemos eso, va a ser muy complicado observarlo, al menos que un psicólogo pueda verlo por nosotros, pero para eso nos tiene que hacer preguntas para nos descubrir. Es por eso que hacen muchas preguntas. Prácticamente lo que están haciendo es tratar de encontrar esa, esos condicionamientos que tenemos basados en la información que le damos. Dicen, imagínate esto que viene hacia ti. Entonces ahí van encontrando nuestros condicionamientos. Entonces, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, un trauma es un condicionamiento, es decir, un estímulo que nos dan, ya sea, por ejemplo, una persona que vivió en esta vida, no tenemos que irnos a otras vidas, que fue apuñalado con un cuchillo y sobrevivió. Entonces, se condicionó a la idea de un cuchillo o de la persona, como se veía, a ujú, peligro. Entonces, ese trauma, lo que llamamos trauma, es prácticamente ese acondicionamiento relacionado ya sea al cuchillo o a la persona que se le generó. Entonces, cada vez que esa persona ve un cuchillo, cada vez que ve a una persona que se ve similar a cómo se veía aquella persona, genera este sentimiento de miedo y de o estar en alerta, y eso es ujú. prácticamente el trauma. Pero existen varios niveles, por así decirlo, pero eso es prácticamente el trauma. Nos lleva a un evento pasado y ese evento pasado lo vivimos como algo presente, pero en realidad, por eso se habla mucho de vivir en el presente, pero es fácil decirlo y hacerlo es muy diferente. No es tan fácil como decirle a una persona que una persona con trauma es como, hey, vive en el presente y ya está. Es muchísimo más complicado, porque una persona con trauma no puede simplemente olvidarse de eso. Lo viven como algo muy, muy presente. Entonces, no es fácil compararlo, al menos que lo experimentemos algún tipo de trauma, ya que no podemos, para nosotros es muy fácil, por ejemplo, no sé, ver un cuchillo, pero para una persona que tiene trauma, ese cuchillo los lleva automáticamente en ese estado de alerta. Entonces no es algo sencillo, requiere terapia. Y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, y la razón por la cual tuve que ayudar a esta persona a superar ese trauma es porque
Los traumas antes, y esto lo dicen muchos seres de dimensiones superiores, para poder crecer espiritualmente, primero tenemos que observar y sanar la mayoría de nuestros traumas, principalmente los grandes. Entonces, si tenemos traumas grandes y tal vez algunos pequeños, no nos va a permitir avanzar muy lejos. Y esto es, por eso es importante. Mm. Entonces, em, está relacionado con la espiritualidad también, ya que para poder avanzar primero es necesario trabajar en esos traumas. Es literalmente lo primero que tenemos que hacer, si no, no podemos llegar muy lejos. Y bueno, y si no los trabajamos ahora, los vamos a tener que trabajar después. Entonces, ahora que ya estamos conscientes de esto, pues mejor empezamos a hacerlo. Y bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, no sé si quieras tomar la palabra. Sí, em, es muy interesante porque como yo lo concibo, y coincide un poco con esto que estás diciendo, nosotros tenemos estos cuerpos, ¿no? O sea, estos cuerpos que, claro, los tenemos que dividir para entenderlos. No quiere decir que estén divididos, pero para entenderlos, los dividimos, ¿no? Y entonces, aquí encarnados, tenemos cuerpo energético inferior, inferior porque está encarnado, no porque sea menos, ¿no? Que es el cuerpo físico, etérico, emocional, mental. Y luego está la capa de arriba, vamos a llamarla, que es el cuerpo energético superior, que es donde se instala la mente superior, el alma o el espíritu, ¿no? Bueno, cuando nosotros estamos encarnados tenemos ese cuerpo inferior, pero cuando nosotros morimos, ese cuerpo se convierte en puro electrón, ¿no? O sea, ya se desvanece, pero nuestra capa superior permanece, porque seguimos siendo esa alma que va teniendo experiencias, entonces sigue existiendo esa parte, ¿no? Ahí se queda grabada toda la experiencia de toda la vida completa. Toda tu vida, toda, queda grabada. Entonces, ¿qué hay en ese cuerpo superior? La experiencia de vida tras vida, tras vida, tras vida, tras vida, tras vida. Entonces, todo está conectado. No quiere decir que tus vidas anteriores no tienen nada que ver con la presente. Tienen todo que ver con la vida presente. Porque todo aquello que tú dejaste en el tintero, todo aquello que no resolviste en su momento, porque no pudiste, porque no quisiste, por la razón que haya sido, lo traes para experimentarlo ahora y resolverlo ahora, ¿no? Entonces, por eso, claro, lo que tú vives hoy es la actualización de aquello que tú viviste en otras vidas, para que hoy se resuelva, ¿no? Y como les decía, les digo a mis alumnas, esta encarnación presente en la que estamos hoy, por la situación planetaria tan intensiva, por la situación no solo planetaria, sino de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, de todo lo que está sucediendo, por los ciclos que estamos pasando de regreso a la edad de oro, a la iluminación, por todo eso, la encarnación presente nos la ofrecieron al 3x2. Entonces, fue así de, mira, si tú vas ahorita a la Tierra, si tú te encarnas ahorita, es como si hicieras licenciatura, maestría y doctorado al mismo tiempo. Te la estamos dejando barata. Las tres en un paquete. ¿Le entras? Pues le entramos, ¿no? Una de mis alumnas dice, sí, suena a algo que yo haría. Me gustan las ofertas. Le digo, pues sí. Todos los que estamos aquí dijimos, sí, va. Y entonces, claro que está intensivo, está súper intensivo. Entonces hay una cantidad de recuerdos que no solo son de esta vida, que son de vidas pasadas, pero que tienen que ver. Entonces,
tampoco es que yo me tenga que ir a averiguar mis vidas pasadas para sanarlas. No, es que lo que tú hoy vives, tu trauma de hoy, va a resolver eso que está atrás. Así es, y es perfecto. Es eso lo que tú necesitas, ¿no? No le busques más patas a la araña. Eso que tú tienes que resolver hoy es hoy. ¿Y cómo Sí. me doy cuenta de que hay un trauma en mi vida? Simplemente porque mis respuestas emocionales son excesivas al estímulo, ¿no? Si yo ahorita escucho un ruido y hago esto, es como, a ver, aquí hay un Ujú. trauma, Sí. ¿no? Porque está rebasada la respuesta, ¿no? Y entonces, y esto está súper demostrado, ¿eh? A mí me impacta la cantidad de ejemplos de vida que están sacando a la luz psicoterapeutas, que en general son cuadrados, ¿no? Y ni creen en la reencarnación, ni creen en vidas pasadas, son muy ortodoxos, aquí lo de hoy nada más, ¿no? La cantidad que hay de libros escritos por estos personajes que han tenido experiencias extrasensoriales en sus consultas, ¿no? Cuando van a la infancia, porque entran a procesos hipnóticos para ir a la infancia, Ujú. precisamente a buscar el trauma original, y van buscando, ¿no? El proceso y entonces te van guiando. A ver, dile a tu mente que te lleve a ese lugar en donde ocurrió el trauma. Y de pronto la persona se ve en Egipto, Ujú. en los años 500 antes de Cristo, ¿no? Caminando por ahí y recibiendo una puñalada o siendo golpeado, en fin, ¿no? Porque desde allá venía el trauma, pero lo estás viviendo hoy. Entonces, realmente es irrelevante si te vas a 10 años atrás, 50, 100, 1000 o 2000 o 1 millón de años atrás. El trauma se cura hoy. Sí, y bueno, también hay que, bueno, la manera en que me lo explican los seres de dimensiones superiores es que esta idea que, así como hablamos de que tenemos esta idea de separación entre biología, química, matemáticas, física, también tenemos en nuestra cabeza esta percepción de dividir espacio, tiempo y varias cosas. Para los seres de dimensiones superiores no hay división entre esto, porque para ellos, como me lo explican, es que todo está pasando al mismo tiempo, pero como una manera, como estamos tan acostumbrados a ver el tiempo como algo lineal, como algo que pasó, que estamos aquí, va a pasar, ellos no lo ven así. Para ellos todo está conectado, no hay una línea. Ellos, lo que nosotros entendemos como pasado, para ellos, para los seres de dimensiones superiores, es otra línea paralela a esta, donde para nosotros, desde nuestra perspectiva, sería el pasado, pero para ellos está pasando todo ahora mismo. Es por eso que se dice mucho mucha gente que dice que solo existe la hora, pero pues literalmente sí solo existe la hora. Entonces, mm, para los seres de dimensiones superiores, el trauma no es algo al pasado, es algo que está conectado a una línea paralela, así lo llaman ellos, que es en traducido a español, perdón, a nuestro idioma, sí, es como conectado a una vida anterior. Pero lo interesante es que podemos arreglarlo ahora mismo porque podemos conectarnos. Es por eso que y la hipnosis funciona, por cierto, y funciona muy, muy bien. Y lo interesante de esto es que la medicina, mm, la ciencia en general, no entiende lo que es la, la hipnosis, no saben mucho del respecto. Bueno, claro que saben, pero hablo de lo público. ¿Mm? No lo entiende muy bien porque no entienden la conciencia. Mm. Entonces, pero la hipnosis funciona muy, muy bien. También como les dije, estuve ayudando a una persona para superar ciertos problemas, ciertos traumas y también hubo muchas sesiones de hipnosis y vi que funcionaban. Y bueno, hablando de lo que dice Ivonne sobre cosas del pasado, sí, de acuerdo a los seres de dimensiones superiores,
Es muy común porque, bueno, he escuchado historias de personas que van y hablan con los seres de dimensiones superiores y yo estoy ahí escuchando las conversaciones. No puedo decir nombres, pero sí puedo contar las historias que vienen personas y dicen que ellos que tienen visiones o recuerdos que no saben lo que es de adopciones, que alguien los abdujo Mm, y es que eso realmente pasó. Entonces, incluso tienen sueños donde fueron abducidos y mm, ahora quiero decir que no todas las abducciones son malas. Hay algunas que son seres que les ponen algo a propósito para ayudarles. Depende mucho, hay de ambos lados. ujú, Pero la mayoría, en muchos casos en la Tierra, pues sí son negativos, pero también hay positivos. No quiere decir que todo es negativo. Entonces, esto no es que estén soñando, no es que estén alucinando, es que esas cosas realmente pasaron. Y he escuchado también casos de, por ejemplo, hubo bueno, no quiero meterme en tantos detalles porque no tengo permitido hablar mucho, pero, por ejemplo, personas que han visto montañas volando. Y claro que suena a fantasía. Y hay personas que han escuchado también que tienen visiones y miedos relacionados a inundaciones, pero en su vida, nunca en su vida viven en ciudades sin problemas de inundación. O sea, no encuentran ninguna relación. Y también personas que han visto miedo a ciertos eventos relacionados con el sol. Entonces, mm, descubrimos, con los seres de dimensiones superiores, que en todos estos casos venían de los problemas de Atlantis, en estas personas específicos, porque muchos de los traumas que vivimos muchas personas en el mundo fue de los, mm, porque cuando hubo la destrucción de Atlantis pasaron cosas que ni nos imaginamos. Por ejemplo, dijeron que había piedras del tamaño de montañas volando por los cielos. Entonces no eran cosas imaginarias, eran recuerdos. Y la inundación de muchas ciudades también esto, lo que quiero decir con esto es que muchas cosas vienen de eventos traumáticos fuertes y mm, las cosas más traumáticas que hemos experimentado en la humanidad en la Tierra ha sido la destrucción de Atlantis. Y ahora, mm, según los seres de dimensiones superiores, no ha habido en la Tierra nada más feo que la destrucción de Atlantis, pero fuera de la Tierra sí ha habido algo peor que eso, y ellos lo llaman las guerras de Orión. Entonces, cuando miran al cielo hay tres estrellas juntitas, esas son Orión, la constelación de Orión. Entonces dicen que hace varios años, muchos años, hubo unas guerras, pero horribles, que no tienen comparación ni un poquito con lo que pasó en Atlantis. O sea, no sé qué tanto pasó. Me dieron detalles, pero no tantos detalles, que por lo que me han dicho es la peor guerra que existió en el universo. Que sí, o sea, hubo muerte de todo tipo que se puedan imaginar, pasó ahí. Entonces, y, y bueno, en estas terapias que les cuento, descubrimos que hay algunas personas que cuando ya vemos que tienen cosas que no tienen sentido, encontramos que tenían experiencias personales que venían de las guerras de Orión y mm, las siguen teniendo ahora porque el trauma fue tan grande que lo siguen teniendo hasta ahora. Y recuerden que esto no, los traumas se van al colectivo, entonces no es solamente algo personal, se va al colectivo humano, entonces nos afecta a todos. Entonces, literalmente al ayudarse a sanar a sus propios traumas, ayudan al sí, colectivo humano. Entonces está conectado todo. Los traumas pueden venir de Atlantis, de la destrucción de Atlantis. Si ven si relacionan cosas raras como montañas volando o un cometa cayendo, todo esto pasó en Atlantis. Entonces es posible que sean recuerdos que hayamos vivido en Atlantis. sí. Sí, es muy interesante que digas esto, Eduardo, porque de hecho yo desde hace rato te quería decir, porque te oigo, ¿no? Decir que tú no tienes trauma así como lo tenía esta mujer, Cristina. Em, y sin embargo,
sé, sé de cierto que al estar acompañándola en las terapias del movimiento ocular, tú también sanaste traumas, Sí, porque, porque se sintoniza, uno se sincroniza. Cuando alguien está haciendo el movimiento ocular, la persona que está mirando, el observador, también hace lo mismo, ¿no? Entonces hay una desensibilización colectiva, impresionante. Cada vez que alguien de nosotros sanamos una memoria, estamos abriendo la puerta para que todos la sanemos, ¿no? Y el que dice, yo también quiero, órale, va en el colectivo, ¿no? No es que se borren las memorias así en inconsciencia, ¿no? De, pues, yo ni sé y se me borran, no. Sí tiene que haber una conciencia de que yo estoy borrando algo y que acepto borrarlo, pero está abierta la posibilidad de que sanemos todos juntos, ¿no? sí. Y hay algo muy importante que me di cuenta con otras personas y después me di cuenta conmigo mismo, que el propio ego de una persona no te permite estar abierto a la idea de que puedes tener traumas, porque recuerden, traumas, tenemos esta idea de que es algo psicológico enorme, pero no necesariamente. Todos tenemos traumas, entonces, entre más estemos abiertos a la idea los, de que podemos tener un trauma, ahí creo que es el principio para poder detectar cualquier trauma. Primero, aceptar que podríamos tener traumas. Si no aceptamos eso, no vamos a poder ver nada. Y no es porque no existan, están, seguro que sí, solo que estamos cerrados a la idea de verlos y por lo tanto no los vemos. Entonces, si quieren empezar a sanarse a sí mismos, y lo digo por experiencia propia, porque yo en algún momento yo estaba cerrado a esto, es decirse a sí mismos, pero ser sinceros con ustedes mismos y decir, estoy abierto a la posibilidad de que pueda tener un trauma, simplemente no lo he visto, no estoy consciente de ello en el momento. Entonces, eso es el principio para poder empezar a una sanación. Y bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, Ivonne. Pues Puedo seguir hablando de esto. nos quedan como 5 minutos. Vale. Eh, bueno, pues sí, es muy importante hacerlo, y porque hay mucho sufrimiento hoy día en el planeta, mucho sufrimiento. Y mucho se da precisamente por la no aceptación de que existe el trauma, ¿no? Porque no quiero recordarlo, porque es muy doloroso, porque no quiero ver que me hicieron daño cuando era niño, que no quiero ver que mis seres queridos en realidad me hicieron mal, ¿no? Ya sea en esta o en otras vidas, siempre es doloroso el proceso, pero atravesar el dolor es mucho mejor que vivir en el sufrimiento. Entonces, estas terapias son magníficas, porque me permiten atravesar el dolor sin quedarme en el sufrimiento. Me permiten poder hacer a un lado los síntomas físicos. Los síntomas físicos, a final de cuentas, se van a presentar eh, a raíz del trauma, pero pueden ser realmente sanados si se atraviesa el dolor. Si no, se van a quedar ahí, se van a cronificar y pueden llegar a ser tremendamente eh, eh, sufridos, ¿no? Con mucho, cada vez peor, peor y peor, y acabar muy mal. Y no es necesario. Si nosotros nos atrevemos, somos valientes y nos atrevemos a cruzar el dolor, y qué mejor que hacerlo de la mano de alguien que lo sabe y que lo ha transitado y que te acompaña y te sostiene y te contiene mientras atraviesas, ¿no? Yo he visto a muchas mujeres con dolores tremendos del alma, dolores del alma muy fuertes por violaciones, por situaciones de violencia, cosas muy terribles, ¿no? Que yo misma viví en algún momento y que están así de, no, 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 no quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí, ¿no? Pero una vez que entramos ahí, pues sí, te puedes quedar así y ya yéndome muy grande, media hora de un llorar en una crisis intensiva y ya.
¿no? Una vez que terminó ese espacio, te fortaleces, te fortaleces de una manera impresionante y además te vuelves capaz de darle la mano a los demás, ¿no? Porque si no, te quedas como paralizado, porque como no quieres hablar de ello, no quieres verlo, no quieres, estás como robot, paralizado, sufriendo, con muchos síntomas físicos, con artritis, con, no sé, cualquier cantidad de cosas que te rigidizan por no querer entrarle al atravesar el dolor. Entonces, bueno, hay muchas técnicas para hacerlo y bueno, pues para eso estamos, para Sí, servir en eso. y requiere disciplina, ¿no? Cuando yo empecé los videos con Ivonne, yo le pregunté a los seres de dimensiones superiores, ¿me pueden ayudar a que estos videos le lleguen a varias personas, a los que necesitan? Me dijeron, sí, pero no. Y dije, ¿por qué? Me dicen, porque hay dos cosas. Una, que ellos no pueden forzar a nadie, o sea, porque tienen tanto respeto por la gente, por su libertad. Dicen, no podemos forzar a nadie, depende de cada persona. Y segundo, acostúmbrate a que esto no va a ser de agrado de algunas personas, porque prácticamente lo que estamos diciendo es, hey, tenemos que abrirnos a ciertas cosas. Entonces, eso no es, mucha gente tiene un rechazo automático a eso. Entonces, requiere disciplina mental de decir, estoy abierto a esto, porque es un cambio. Entonces, mucha gente prefiere escuchar lo que ya creen. Es decir, si como una, como un, simplemente escuchar las mismas creencias que ya tienen como una confirmación de que van haciendo las cosas bien. Entonces, Mm. también esto en la cuestión espiritual. Si escuchamos que nuestros guías o cualquier comunicación que estemos teniendo con alguien y vemos que continuamente nos dicen que vamos muy bien en todo, es probablemente que no sea un ser muy amigable porque normalmente nos dan challenges, ¿cómo se dicen? Retos. Nos dan retos porque para eso vinimos. O sea, no es de que esto es muy común que nuestro propio ego nos diga, yo estoy bien, no tengo nada en absoluto, yo soy el mejor. Eso es solamente nuestro ego hablándonos, pero sí tenemos algo y siempre hay algo en que trabajar, simplemente hay que verlo. Y cuando una persona, es por eso que, por ejemplo, el entretenimiento es muy popular. Si Ivonne y yo hiciéramos videos de entretenimiento, mucha gente nos vería porque nos simplemente entretenimiento, pero aquí es todo lo contrario, le estamos diciendo, hey, aquí hay algo que hay que ponerle atención, entonces es trabajo, es como decirle a alguien, vamos al gimnasio, entonces, no, entonces es trabajo, es algo muy, muy diferente y es por eso que, bueno, estas cosas, este tipo de información muchas veces no es popular y porque mucha gente no quiere escuchar que tenemos que trabajar en nosotros mismos, es como prefieren seguir en esa conformidad, pero bueno, requiere una disciplina y es constante, es un trabajo, una observación constante. Los seres de dimensiones superiores le llaman vivir conscientemente, que es algo que yo normalmente llamo es en constante observación. Esto no significa que ya estás curado de todo, es simplemente seguir observándote para en cuanto aparezca algo, lo puedas observar y enfocarte en cómo puedes trabajarlo. Tal vez no, bueno, lo que me han dicho a mí es que en una vida no vas a sanar todo, pero sana lo más que puedas para que cuando estés en el otro lado sea más fácil todo. Y, porque me han dicho que a veces en el otro lado es a veces más complicado. Entonces, ya que estás aquí y estás consciente de esto, pues trabájalo para cuando estés acá, pues se complique menos. Sí, sí, es interesante esto que dices porque el cuerpo es una gran herramienta para sanar. Es más difícil sanar sin cuerpo. Sí. Ujú. Es mucho más fácil sanar con el cuerpo. Entonces, aprovecha tu cuerpo, aprovecha esta oferta 3x2 que nos dieron, utiliza tu cuerpo para sanar, ¿no? Y eso, una buena terapéutica tiene que incluir el movimiento corporal.
Mm, porque es a través del cuerpo que sanamos. Entonces, por eso el movimiento de ojos o el movimiento de brazos, piernas, en fin, nuestros ojos, nuestras manos son grandes canales de sanación también. Y todo eso hay que aprender a usarlo, ¿no? sí, y si quieren aprender, pues Ivonne tiene varias terapias. Ivonne, ¿quieres aventarte un comercial? Me aviento un comercial. Eh, sí, bueno, en Restaurando al Ser, realmente lo que queremos es ayudarte a hacer esta transición para pasar ese lugar doloroso, ¿no? Que decimos pasar de la parte miedosa y tenebrosa de la mente al amor del corazón, que es ese atravesar el miedo. Y tenemos un chorro de herramientas y bueno, yo doy cursos semanalmente de varias cosas. Si quieres más información, pues entra a nuestros canales. Tenemos este que ya te lo hemos mostrado del código Tortuga, que es específico para ansiedad y depresión, que es un ebook que está disponible, ya lo puedes comprar. Eh, Estamos por lanzar en abril, finales de abril, vamos a lanzar digamos que paquete de 6 clasecitas de los sábados. No, todavía no tengo fechas exactas, pero van a ser sábados cada 15 días, 6 clases muy padres de cómo manejar el péndulo, cómo manejar cuarzos, cómo manejar el tarot terapéutico, no el tarot de adivinación, el tarot terapéutico. Eh, Cómo usar el Hoponopono para curar al niño interior. Y bueno, ahorita se me están yendo las otras dos que tenemos ahí programadas para esto, pero va a estar muy padre, va a ser como un ciclo de 6. Y una vez que terminemos lo vamos a volver a repetir y a repetir, porque son herramientas muy sencillas, muy básicas, pero que nos van a permitir ir, eh, que te vayas adentrando a todo este asunto de la sanación. Otra herramienta que usamos y que es magnífica son las esencias florales, porque las flores están en el planeta para ayudarnos a sanar. Y entonces este hombre llamado Bach descubrió la manera de sacar la esencia de la flor para ponerla al servicio de la sanación. Entonces también tenemos esa posibilidad de aunar las esencias florales y mi producto estrella, que lo amo, son los jueves en la mañana, una clase presencial de arte, movimiento, meditación y narrativa, en donde combinamos un montón de cosas para la conciencia de tus traumas y poderlas transformar a través del arte y de movimiento corporal y de escribir, ¿no? Entonces, ese es súper, súper bonito. Esas son clases que tú puedes acudir. Todos los jueves estoy ahí, todos los jueves de 11 a 2 estoy ahí en Maramat dando esa clase. Puedes ir cuando se te dé la gana. Es por clase eh, y es súper, súper sanador. Tienes el micrófono apagado, Eduardo. Ups, bueno, no, solo quería agregar un poquito a lo que Bonnie estaba diciendo, es que si vives en la Ciudad de México, Ivonne los jueves, pues, contacta a Ivonne. Aquí abajo aparecen todas las maneras de contactar a Ivonne. Maramat es un centro muy bonito donde Ivonne hace cursos, muchas cosas presenciales que está en la Ciudad de México, en Jardines del Pedregal, todavía recuerdo porque estuve ahí. Y, pero bueno, yo no estoy ahí. Pues, si no estás en la Ciudad de México, pues contacta a Ivonne y encuentras algo seguro. No te preocupes por cómo se da, habla con Ivonne. Algo encuentran, seguro que sí. Y bueno, yo no estoy en la Ciudad de México. Si yo estuviera viviendo en la Ciudad de México, yo seguro estaría en Maramat.
más seguido, pero no vivo en Europa, estoy muy lejos, entonces em, solo cuando vaya a la Ciudad de México, seguro que voy a llamar a Matt, pero si usted está en la Ciudad de México, contacten a Ivonne, y si no está en la Ciudad de México, también, y algo se hace en línea, hay muchos eventos en línea. Ujú. Bueno, Ivonne, ¿cerramos o tenemos tiempo? Pues ya estamos sobre el tiempo. Bueno, pues hay algo que yo tengo que decir. Ujú. Ivonne, creo que ya sabes de qué estoy hablando. Sí. Vale, pues em, los que saben, vivo en Europa, en Eslovaquia, entonces encontré un trabajo nuevo. Como saben, yo trabajo con computadoras, más específicamente trabajo con programación, con seguridad cibernética. Y bueno, encontré un trabajo por las mañanas, soy programador y por las tardes, pues estamos aquí hablando de conciencia y de trauma. Pero bueno, encontré un trabajo nuevo, es un trabajo que me gusta mucho y al parecer voy a tener que aprender muchas cosas al principio porque son temas muy específicos y me gustaría dedicarle toda mi energía a eso, al menos por 2, 3 meses. Entonces esto significa, ya hablamos Ivonne y yo y acordamos parar estos videos. También yo tengo mis videos que yo empecé gracias a que ya me siento más cómodo haciendo videos gracias a Ivonne, pero voy a parar por 2, 3 meses hasta que ya me estabilice un poquito más con este nuevo trabajo y regreso. Entonces, comenzando en abril, mayo, tal vez en junio, no lo sé aún, voy a parar, no voy a ser muy activo, pero en julio seguro ya regreso al 100%. Entonces, solo para avisarles que no voy a estar muy activo en los próximos 2, 3 meses. Y bueno, ya con esto yo cierro, Ivonne. Sí, así es. Se acaba esta otra temporada de Jugando con Formas. Ya llevamos un rato, ya llevamos bastantes videos, así es que puedes volver a verlos porque siempre encontrarás algo que se te pasó, que no estabas listo para escuchar. Así es que vuélvelos a escuchar. Danos like, compártelos. Nunca sabemos a quién le puede quién puede estar en este instante necesitando esta información. Y bueno, pues seguimos en Restaurando al Ser ofreciéndote muchas cosas que tienen mucho que ver con lo que platicamos aquí con Eduardo. Por eso estamos haciendo esto juntos, porque los temas son los mismos. Temas de conciencia, del despertar, de desmontar dogmas, de despertar tu curiosidad, de encaminarte y darte herramientas, a facilitarte el camino para nosotros fue difícil y que tratamos de simplificarlo lo más que podemos. Em, Así que, bueno, seguimos, contáctanos, aunque Eduardo no va a estar disponible para hacer videos. De todas maneras, tú contáctanos, haznos preguntas. Yo me encargo de responderte, de preguntarle a Eduardo y te paso el chisme. Eh, y, y bueno, pues aquí seguimos al servicio, aunque paremos por un ratito. Sí, muchas gracias. Esto, y creo que he aprendido mucho de mí mismo con estos videos. Entonces, por eso, muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias a todos los que nos apoyan cada semana, cada jueves. Ujú. Y regresaremos, bueno, con estos videos regresaremos en 2, 3 meses. Así es, regresaremos con más. Estate pendiente, porque además el tiempo se va rapidísimo. Sí, Entonces ya estaremos por aquí pronto. Bueno, pues gracias, Eduardo. gracias, Gra- Ivonne. Gracias a todos y pues nos vemos hasta que nos veamos. Gracias.